Bueno, pues muy buenos días y bienvenidas otra vez a esta nueva cápsula del Consejo Provincial de Igualdad que realizamos enmarcada dentro del mes de la mujer y en concreto del Día Conmemorativo de las Mujeres, del Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo. Y como la campaña de este año ha estado dirigida y centrada en la importancia de los cuidados y de la corresponsabilidad para tratar de llegar a lo que sería una sociedad cuidadora, pues nos ha parecido muy interesante realizar esta cápsula monográfica en torno al tema de la corresponsabilidad y la importancia que tiene. Y como tenemos la suerte de tener muchas entidades en el Consejo y una en concreto que puede hacerlo perfectamente y que seguramente que nos va a ilustrar y a ayudar mucho para esta clarificación de conceptos y para poder avanzar en ese camino hacia la corresponsabilidad, pues contamos, y le doy la bienvenida ya, con Sofía de la Asociación Otro Tiempo para la impartición de esta cápsula. La va a presentar Virginia, jefa de la unidad de igualdad, y no quiero quitar más tiempo, sin más, damos paso a la presentación y a la interesante cápsula, y le doy muchas gracias a la Asociación Otro Tiempo y a Sofía por haber estado hoy aquí con nosotras. Muchas gracias, Azucena. Bueno, pues os voy a presentar a Sofía, que tenemos vidas académicas paralelas, porque somos compañeras de Educación Social, es graduada en Educación Social y cuenta con el máster de Género e Igualdad con especialidad en Educación para la Igualdad. Te defines como transfeminista y activista de la cotidianidad, ¿vale? Y crees fielmente en el aprendizaje colectivo a través de distintas dinámicas como son los debates, las reflexiones, las dinámicas y el juego. Tienes experiencia y conocimiento en violencias machistas, diversidad sexual y también de género. Además, Sofía lleva más de 10 años realizando intervenciones socioeducativas en el ámbito del género y la diversidad. Y como decía Azucena, viene representando a su entidad, que es la Asociación Otro Tiempo, que es una asociación civil sin ánimo de lucro con un ideario feminista, creada en el 2009, con sede en Madrid y una delegación en Segovia desde hace más de 10 años y con una presencia muy interesante y muy activa en nuestro medio rural. ¿Vale? Voy a decir un poco por encima las 4 líneas de actuación que definen la actividad de esta asociación, que es combatiendo violencias, porque os dedicáis también a la sensibilización y a la elaboración de protocolos contra la violencia machista, la formación a distintos tipos de profesionales. También intentan disminuir la brecha digital de género y también trabajáis mucho por la autonomía económica entre las mujeres, ¿no? A través del emprendimiento, de la mejora de la empleabilidad, etcétera. Bueno, en este sentido, luego nos contarás un poquito, ¿no?, de la actividad de la Asociación Otro Tiempo y sobre todo de un proyecto muy interesante y muy bonito que se llama Tender Puentes. ¿Vale? Entonces, bueno, como hemos venido diciendo a lo largo de toda esta campaña, nos parece muy importante esta cápsula sobre cuidados, conciliación y corresponsabilidad, porque yo creo que sabemos ya a estas alturas, podemos decir, que es el hueso duro de roer de la igualdad. O sea, los avances lentos en materia de igualdad tienen por debajo todas las dificultades que hay con respecto a este tema de conciliación y de corresponsabilidad. Es donde más arraigada está la desigualdad y que eso afecta directamente contra nuestros intereses como medio rural, como ciudadanía, porque afecta también al desarrollo y al progreso social de nuestra comunidad. Entonces, por eso nos ha parecido muy importante y muy interesante, y a la vez que conocer también la actividad de la Asociación Otro Tiempo, pues profundizar un poquito más en este tema y también saber cuáles son las experiencias que mejoran o que contribuyen a erradicar o estrechar romper esa brecha de género. ¿Vale? Así que, Sofía, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros, y cuando quieras ya pues nos puedes contar
Antes de nada, sí me gustaría preguntarte un poco por contextualizar, ¿cómo definirías los conceptos corresponsabilidad, conciliación y cuidados y cómo se relacionan entre sí estos conceptos? Lo primero, gracias por invitarnos. Bueno, para hablar de conciliación y corresponsabilidad y cuidados, tenemos antes que recordar la existencia del sistema patriarcal, ¿no? Porque al final nuestra sociedad se construye en base al patriarcado, que lo que hace es, en primer lugar, bueno, hacer como una división entre hombres y mujeres de cómo tienen que ser hombres y mujeres y lo que tienen que hacer, ¿no? Lo que llamamos estereotipos y roles de género. Eso hace que los hombres se les relegue al ámbito público, reproductivo y otras características, mientras que las mujeres se las da el papel de cuidadoras, el ámbito del hogar, el privado, etc. Esto va a influenciar en absolutamente toda nuestra cultura, toda nuestra organización, nuestra forma de hacer las cosas, absolutamente todo, incluso la perspectiva en la que vemos las cosas o cómo vivimos la vida. Entonces, claro, en segundo lugar, otra cosa que hace el patriarcado es situar a la mujer en una posición de opresión en la que se infravalora lo que se asocia a las mujeres. Esto, lógicamente, incluye los cuidados. Entonces, vamos a poder observar que los cuidados, aunque impliquen el mantenimiento y el sustento de la vida, que es algo como fundamental y que debería de ser fundamental en nuestra sociedad, muchísimas veces queda relegada en un segundo plano. Y esto es porque se asocia también al ámbito de las mujeres. Lo podemos ver, por ejemplo, en que cuando organizamos nuestra vida, lo primero que vamos a pensar, por ejemplo, es el ámbito del trabajo. A lo mejor dejamos muchas veces en un segundo plano el tema de la salud física y mucho más la salud mental, porque el tema emocional se relaciona mucho con las mujeres. Entonces, bueno, entonces se da una división sexual del trabajo donde incluye, o sea, percibiendo el trabajo en su concepto amplio, incluyendo el trabajo remunerado y no remunerado. Entonces tendríamos al hombre como productor de bienes, mientras que la mujer se queda en el ámbito reproductivo atendiendo y cuidando personas y haciendo las tareas del hogar. ¿Esto qué va a suponer? Que las mujeres también queden mermadas en una designación que va a hacer que tengan una vida más precaria respecto a los hombres, incluyendo discriminación social, económica y al final, en definitiva, el ámbito de la salud. Vale, otra cosa, en las teorías del género existe un debate muy amplio sobre el concepto de los cuidados, porque lógicamente cuando hablamos de cuidados podemos hablar de un montón de cosas. Yo en esta charla sí que quiero que pensemos en el concepto de cuidados desde una perspectiva muy amplia, no limitándonos solo a los cuidados de la infancia, la juventud, las personas dependientes dentro del sistema familiar, o desde las profesiones de cuidados como pueden ser las trabajadoras del hogar, sino desde una perspectiva mucho más amplia en cuanto a yo, en el momento en el que me relaciono con otras personas, también tiene que haber unos cuidados de por medio, ¿no? La forma de relacionarnos y desenvolvernos en la sociedad. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si nos vamos a los trabajos remunerados, por ese rol de cuidadoras que se nos impone, hay una tendencia a que las mujeres ocupemos puestos que están muy relacionados con los cuidados, como pueden ser, lo que he dicho, trabajadoras del hogar, enfermería, pero no solo las que están puramente ligadas al ámbito de la salud, sino, por ejemplo, servicios sociales, que también tiene mucho que ver con los cuidados de las personas, educación social, nosotras que somos educadoras sociales, pues hay mucha feminización, ¿no? Entonces, profesorado, por ejemplo, recuerdo hace ya muchos años en un congreso de género que una profesora de la universidad preguntaba a sus alumnas de educación infantil que por qué estudiaban educación infantil, ¿no? ¿Por qué estaban ahí? Y ellas siempre decían que porque les gustaban los niños.
¿no? O sea, al final muchas veces se percibe como una ampliación de la maternidad. Y esto tiene mucha influencia sociocultural del patriarcado, lógicamente. Entonces, cuando hablamos de cuidados, también tenemos que pararnos a pensar quiénes cuidan, que ya lo hemos dicho, pero no solo eso, sino cómo se cuida, si es recíproco, si es a costa de algo y la importancia que se da dentro de la sociedad. Bueno, en los últimos años que la mujer se ha metido en el mercado laboral y ha empezado a tener el trabajo remunerado, las que se lo pueden permitir, muchas veces las personas dependientes pasan a ser cuidadas por una profesional. Normalmente estas profesionales pues son otras mujeres que están aún más invisibilizadas y más precarizadas, como pueden ser las mujeres migrantes, ¿no? El trabajo del hogar, bueno, tiene también a nivel tanto de normativa como a nivel social, pues una precariedad y una discriminación considerable. Y casualmente está ocupado por mujeres migrantes que, bueno, nosotras también tenemos una perspectiva muy interseccional, entonces, bueno, para que veamos también esa intersección de las opresiones, en este caso sería el racismo y la xenofobia. Vale, y luego, por otro lado, entonces, al ver la desigualdad que se está produciendo en los cuidados, también tenemos que fijarnos en el uso de los tiempos, ¿no? Cuando una mujer, ahora que estamos hablando de que se ha introducido en el mercado laboral, una mujer que ahora trabaja, decimos que muchas veces tienen la doble jornada. ¿Qué es esto? Que tienen la jornada del trabajo remunerado y cuando salen del trabajo remunerado de la empresa o la entidad en la que trabajen, siguen trabajando en los cuidados del hogar o de la familia. Entonces, vemos que hay un desequilibrio en los usos del tiempo, ¿no? Al final, cuando tú trabajas en una empresa, sales de casa y sigues trabajando en el hogar, en los cuidados y demás, el tiempo personal libre que te queda es muy reducido. Y ahí es cuando tenemos que hablar de la necesidad de la conciliación, ¿no? La conciliación surge de la necesidad de regular todo esto y asegurar un mínimo de equilibrio entre esos tiempos que al final, como bien ha dicho Virginia, pues es que te repercute, ¿no? Cuando hay una desigualdad y una discriminación y tú no tienes tu propio tiempo libre para relajarte, para desenvolverte, para disfrutar, eso va a repercutir también en tu salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se han ido implementando las medidas de conciliación, se han observado que los hombres, igual que se han introducido las mujeres en el mercado laboral, los hombres no se han introducido en la misma proporción en el ámbito del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres no cuidan en la misma medida en la que las mujeres trabajan en el ámbito remunerado. Por lo tanto, se ha necesitado hablar también de corresponsabilidad y de la necesidad de un reparto equilibrado de las responsabilidades, básicamente. Entonces, como derechos de conciliación, a lo largo de la historia se ha ido regulando. Por ejemplo, para hacer un recorrido, en 1900 se puso un descanso de 3 semanas a las madres que trabajaban. Luego, en 1931, se puso el seguro obligatorio de maternidad, que incluía no solo la baja, sino también una ayuda de 12 semanas. Luego en la dictadura, bueno, hubo un retroceso de las mujeres dentro del mercado laboral, que se les limitaba mucho la actividad laboral, pero sí que es cierto que como ellas continuaron trabajando en la medida en la que pudieron, a principios de los años 70 sí que se permitió una baja de unos 3 años. Luego, por ejemplo, en 1980 ya por fin se pone el permiso de paternidad, que fueron de 2 días, y la madre de 14 días. Ya os podéis imaginar una madre con 14 días desde el nacimiento, pues bueno, después de esos 14 días, cómo se las apañaría, y el hombre 2 días ya era básicamente pues muy insignificante en cuanto a cuidados.
siempre si os fijáis, estamos viendo que el avance es en primer lugar hacia las mujeres. ¿Por qué? Por esa perpetuación del rol de cuidadora de las mujeres. Ya si acaso de vez en cuando metemos al hombre, ¿no? Pero sobre todo la mujer. Luego en 1989 se aumentó 4 días del padre y 16 semanas de la madre, poniendo 6 semanas obligatorias a la madre. Bueno, todo esto siempre como que hay más detalles, ¿no? De cómo se reguló y cómo se desarrolla la normativa, pero bueno, en grosso modo sería eso. Luego en 2007 ya al padre se le pusieron 15 días. Seguimos con los días, cuando quien cuida pues puede decir perfectamente que unos días, incluso unas semanas se quedan cortas, ¿no? Pero bueno, luego en el 2017 ya aumentaron a 28 días, en el 2018 32 días al padre, 2019 ya por fin entre 5 y 8 semanas al padre y finalmente en el 2020 12 semanas para llegar a las 16 semanas actuales. La madre desde el 1989, que se pusieron las 16 semanas, pues no ha habido ninguna mejora en cuanto a aumento de tiempo de cuidados, ¿no? Esto se debe a esa búsqueda de corresponsabilidad que hemos dicho anteriormente. Luego existen otros permisos a nivel legal para conciliar, como pueden ser, por ejemplo, la reducción de jornada o la excedencia por cuidados. Sin embargo, podemos observar que estos permisos o este derecho laboral al final lo que hace es repercutir negativamente a las mujeres porque son unos derechos que lo que hacen es disminuir la retribución, que si no quitarla, como es en el caso de la excedencia, lo que va a hacer que aumente la brecha salarial de género. Porque estos permisos principalmente se les cogen las mujeres por un montón de factores. O sea, no solo es porque a ellas las da la gana, porque son ellas las que quieren cuidar, sino porque normalmente ya existe una brecha salarial de género donde las profesiones feminizadas, principalmente ocupadas por mujeres, se cobran menos que las de los hombres, también por un montón de variables o de factores. Pero que al final en una familia donde hay un hombre y una mujer y tienes que elegir, pues te quedas con el salario el que más gana, ¿no? Entonces, ¿cuál vas a quitar? El que menos gana, que normalmente es el de la mujer. Bueno, esto poco a poco, por suerte, está cambiando. Por suerte hay un montón de hombres que están entendiendo la importancia de los cuidados y de estar ahí y en esos cuidados, y entonces sí que anteponen los cuidados a la retribución, ¿no? Pero esto, para empezar, también se tiene que dar una serie de factores de que primero te lo puedas permitir, ¿no? Porque volvemos a lo de antes, si soy una persona migrante racializada que tiene un trabajo muy precario, a lo mejor no me puedo permitir eso, ¿no? Entonces, bueno, que también tenemos que tener en cuenta esas otras opresiones que conflictúan muchísimo con el sistema patriarcal. Entonces, bueno, ¿por qué sucede esto de que hay determinados derechos laborales de conciliación que penalizan precisamente esos cuidados? Pues lógicamente porque el sistema es patriarcal y lo que decíamos al principio, se infravalora los cuidados, no se da la importancia que se tiene, incluso no se percibe como un trabajo. Muchas veces cuando... Bueno, yo a lo largo de mi trayectoria me he encontrado con muchas personas que cuestionan cuando una persona reduce jornada o está conciliando, bueno, que cuestionan es que tiene más beneficio que yo y demás. Bueno, no, porque esa persona cuando sale de su casa sigue trabajando. Tú a lo mejor que no estás conciliando, no tienes esa necesidad de conciliar, no estás trabajando, o por lo menos trabajas en menor medida o de distinta forma en los cuidados. Claro, esta también es otra, ¿no? De qué manera se está conciliando, o a quién se permite conciliar, o de qué manera se está cuidando, ¿no? Recientemente el Tribunal Supremo ha rechazado la ampliación del permiso por nacimiento a las familias monoparentales, que principalmente suelen ser mujeres. ¿Esto qué supone?
supone no solo que no se le dé el derecho a conciliar a la persona trabajadora, que normalmente son mujeres, sino que al final, al otro lado, hay una persona, en este caso un bebé, que está siendo perjudicial para él porque se le está quitando ese tiempo de cuidados por parte de su progenitora. Actualmente las familias en situación de monomarentalidad, o que oficialmente se consideran, bueno, sí, tienen 16 semanas de permiso. Las otras 16 semanas que legalmente se les da a la otra persona progenitora, pues en el caso de que no la haya, pues no existen esas 16 semanas. Entonces tenemos a muchos bebés que están teniendo 16 semanas de cuidado por parte de sus progenitoras. Y las otras 16 semanas que muchos bebés tienen, pues estos no los están teniendo. Entonces, bueno, pues dentro de la regularización de la conciliación y el fomento de la corresponsabilidad a través de la normativa, pues también vemos pues que se cojea mucho, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es un sistema patriarcal en el que nuestra cultura es patriarcal, nuestra visión del mundo es patriarcal y eso hace que muchas veces no nos demos cuenta de realmente cómo son los cuidados y especialmente a una parte muy invisibilizada de la sociedad, pues concretamente cómo esas personas llevan a cabo sus cuidados o qué necesidades tienen. Vale. Entonces, cuando hablamos de corresponsabilidad, no solo hablamos de conciliación y reparto de las tareas dentro del ámbito familiar, que encima cuando hablamos de ámbito familiar normalmente es una familia nuclear compuesta por un padre, una madre, los hijos, si acaso hay una persona mayor dependiente y demás. O sea, no estamos hablando de eso, sino que hay otra muchísima diversidad que queda invisibilizada, que también cuida, que también tiene necesidad de conciliar y de que exista una corresponsabilidad. Claro, en una familia monoparental, ¿cómo se da la corresponsabilidad, ¿no? Imaginaros una mujer con su hijo, no hay un padre. No hay necesidad de corresponsabilidad cuando no está ese padre ausente porque directamente no existe. Lógicamente no, tiene que haber una corresponsabilidad. Normalmente estas personas o estas familias recurren a una red más amplia, que también las familias nucleares la utilizan, pero a lo mejor no en la misma medida, para poder cuidar a estas personas. Entonces, cuando hablamos de corresponsabilidad, no solo tenemos que hablar de la implicación del hombre dentro de los cuidados, que también, sino también la implicación de toda la ciudadanía, del tejido comunitario y de los ayuntamientos y las entidades sociales como agentes socializadores y que somos claves en la transformación social. Tenemos que tener en cuenta que las políticas públicas, si no tienen de forma transversal y no están orientadas a una justicia de género, al final se va a buscar, al final se da la permanencia del statu quo, que al final es el patriarcado. Entonces, en definitiva, pues existen desigualdades en los cuidados, existe una infravaloración de los cuidados, en primer lugar, existen desigualdades en los cuidados donde las mujeres son las que cuidan y cuando no cuidan, cuando trabajan y necesitan relevar esos cuidados, al final se contratan a otras mujeres también precarizadas, invisibilizadas y además tiene que haber una necesidad de corresponsabilidad, de reparto de los roles, de reparto de las tareas, ruptura de los roles y los estereotipos de género, donde se empiece a valorar los cuidados como lo que es el sostenimiento de la vida y por lo tanto hay que darle muchísima importancia. Y básicamente eso yo creo, en cuanto a los conceptos. Está claro, sí. Sofía, antes has tocado cosas muy interesantes que se ven
agravadas, por decirlo de alguna manera, en el contexto del medio rural, ¿no? Yo creo que las características propias que muestra el medio rural tiene un impacto diferente al de otros contextos, por ejemplo, el urbano. Entonces, en vuestra opinión y por vuestra experiencia, ¿cómo es nuestra provincia a nivel de corresponsabilidad y conciliación? Vale. Bueno, nuestra provincia está muy ruralizada, ¿no? Entonces, se va a dar unas características muy comunes, igual que en el resto del medio rural del Estado español. Por ejemplo, según el diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural del 2001 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, bueno, la asignación de los diferentes roles y estereotipos está aún más marcada. En el uso de los tiempos, por ejemplo, en el 2021 las mujeres dedicaban 9 horas y 53 minutos al día a las tareas del hogar y los hombres 1 hora y 46 minutos al día. O sea, estamos viendo 8 horas de diferencia en estas tareas, ¿no? O sea, hay un reparto muy desigual de las tareas dentro del medio rural. Y, por ejemplo, al cuidado de personas familiares, las mujeres dedican en el 2021 16 horas y 29 minutos y los hombres 7 horas y 25 minutos al día. O sea, al final hay un montón de diferencia en cuanto a los repartos de las tareas y, por lo tanto, de corresponsabilidad, pues es muy escasa la corresponsabilidad que hay, o por lo menos en términos generales, ¿no? A nivel de media de la población. Una cosa también que se caracteriza el medio rural y también el de Segovia, lógicamente, es la escasez de servicios, ¿no? De la oferta de servicios en general. Por ejemplo, si yo tengo necesidad de transportar a alguien que es dependiente de mí, a lo mejor yo no puedo porque no tengo carnet de conducir, y si no tengo carnet de conducir, el autobús a lo mejor pasa 1 vez al día o 2 veces al día, no puedo. ¿Y cómo hago eso? Pues a través de vecinas y de vecinos que me prestan su coche o me llevan o lo que sea, ¿no? Esto yo creo que es una característica bastante particular del medio rural, que en la ciudad pasa, pero no de la misma forma, ¿no? Muy poco, y a lo mejor es a través de aplicaciones para transportar a gente de una ciudad a otra, porque para empezar no tienes a lo mejor necesidad de coger un coche para ir a hacer la compra, por ejemplo, ¿no? Eso es una característica del medio rural que, bueno, no tenemos en todos los pueblos, luego esa es otra, ¿no? O sea, hay que hacer mucha diferencia o bastante diferencia entre los pueblos, pues, que a lo mejor son más grandes, que tienen más servicios, que otros que a lo mejor no tienen ningún tipo de tienda, de bar, tienen mucha escasez de servicios. Luego también existe, como hemos dicho, una perpetuación de los estereotipos y roles de género en la que fallará. Sí, está claro, porque Superwoman no puede. Se sigue pensando que las mujeres son las que tienen que hacerse cargo de los cuidados. O sea, no solo vemos que en el uso de los tiempos así es, sino que encima la percepción de la sociedad, del medio rural, de la ciudadanía, pues refleja que efectivamente existe una creencia de que es la mujer la que tiene que hacerse cargo de los cuidados. Esta creencia, lógicamente, va a dificultar luego que sea el hombre el que asuma ese trabajo. Y bueno, por destacar algo positivo, que en este diagnóstico sí que salió que la juventud rural tiene una posición menos conservadora, ¿no? Entonces, en el tema del reparto de las tareas del hogar, pues sí que existe menos desigualdad, y bueno, pues hay una tendencia ahí a mínimo disminuir esa desigualdad, ¿no? Bueno, luego en nuestra intervención, a lo largo de nuestra intervención, pues sí que observamos determinadas cuestiones bueno, que al final reflejan que efectivamente existe esa escasez de corresponsabilidad y esa necesidad de conciliación. Por ejemplo, nosotras cuando hacemos talleres por la mañana, pues normalmente a partir de la 1 ya las mujeres están deseando de irse porque tienen que ir a hacer la comida.
o recoger a sus hijos o sus hijas a la escuela y demás. Con los festivos escolares también. Sí, el tema de los festivos escolares también. Bueno, luego también determinados comentarios que se hacen de que las mujeres somos más afectivas, que somos más cercanas, que cuidamos mejor. Bueno, pues ese tipo de comentarios lógicamente también reflejan una creencia de la naturalización de la mujer en cuanto a los cuidados, ¿no? De que somos naturalmente más propensas, estamos hechas para cuidar. Bueno, pues los hombres también. Y luego, bueno, también el sentimiento de soledad. Hay un montón de mujeres, pero un montón que, bueno, que reflejan, bueno, nosotras en nuestros talleres, independientemente del tema que toquemos, como somos una asociación feminista y estamos especializadas en el género, pues siempre la perspectiva del género la vamos a meter, ¿no? De una forma u otra siempre la metemos. Entonces, una cosa que sí que suelen reflejar ellas es el sentimiento de soledad. Esto sí que lo hemos visto mucho en la provincia de Segovia, de que, o sea, que realmente Segovia es, bueno, lo de la España vaciada es un poco cuestionable en cuanto a que siga habiendo gente, ¿no? Entonces, toda esa gente que estamos en el medio rural de Segovia, pues estamos, lo que pasa que hay una distancia ahí, y, bueno, pues que hay una sensación de soledad cuando luego a lo mejor te das cuenta de que la vecina de al lado piensa como tú, está en una situación muy similar, o bueno, también esto se debe mucho a la ausencia de espacios donde compartir de forma libre, sin prejuicios, sin juicios, pues determinadas cuestiones que, bueno, en nuestro caso, en nuestros talleres suelen estar relacionadas con las violencias machistas, las desigualdades de género y demás. En este sentido, pues también nos hemos encontrado con mujeres supervivientes de violencias machistas que, bueno, que se sorprenden de que el grupo pues, las acoja, ¿no? Nosotras solemos facilitar una cosa que yo tengo mucha importancia y mucho valor, es que tendemos a crear espacios de seguridad y confianza, ¿no? Y entonces nos ha pasado muchas veces que con las supervivientes de violencias machistas como que se sorprenden que tengan compañeras dentro del pueblo que las apoye, que las escuche, que no las juzgue, que incluso se ofrezcan a acompañarlas, ¿no? Cuando necesiten. Y luego también destaca mucho el cómo nos transmiten pues, la gratitud que nos suelen hacer de nuestra metodología, nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Que nosotros al final lo hacemos poniendo los cuidados en el centro, de una forma cercana y demás, y como que ellas no deben de estar muy acostumbradas a ello porque como que sí que siempre lo ponen mucho en valor, ¿no? Y destacan pues nuestra paciencia, ¿no? De respetar su proceso de aprendizaje, de sus errores, etcétera, pues como que no están acostumbradas, porque al final las mujeres cuidamos mucho, pero no estamos acostumbradas a que nos cuiden, ¿no? Entonces, en el momento en el que nos cuidan, ya como que lo destacamos, ¿no? ¡Ay, qué bien! O sea, como algo si fuese algo aislado, ¿no? Que seguramente en otras ocasiones, otras organizaciones o personas les hayan cuidado, ¿no? Pero es algo como más contado, ¿no? Es algo más raro en sus vidas. Y bueno, al final también esa perspectiva feminista que solemos poner en el centro hace que también ellas comiencen a ver sus relaciones de otra forma con otras mujeres, ¿no? O sea, en los pueblos también pasa mucho de que al final los chismes, los juicios, ¿no? O sea, como que muchas veces se mide mucho lo que se hace por miedo a que luego el pueblo hable, a que el planito diga, ¿no? Entonces, claro, el feminismo lo que intenta hacer es, o por lo menos nosotras intervenimos de una forma desde el no juicio, que ellas también ponen mucho en valor, ¿no? De, anda, pues si es que otra forma de relacionarnos es posible, ¿no? Si es que al final la otra mujer no es mi enemiga, ¿no? Es mi compañera. Pues esa perspectiva también para mí refleja mucho pues esa relación que hay con los cuidados dentro de
de los pueblos, ¿no? El no juzgar a la otra persona sin realmente saber qué es lo que está pasando, que seguramente tenga su propio proceso vital, por lo que sea, y haga X cosas o no las haga, ¿no? Sofía, estamos viendo con el resumen que estás haciendo tan bueno de la situación que la conciliación y la corresponsabilidad tienen muchos frentes abiertos y además estructurales, ¿no? No solo estructurales en cuanto a lo que mencionabas antes del sistema patriarcal, pero también socioeducativo y también de falta de recursos. Entonces, con este panorama, ¿cómo podemos favorecer una sociedad cuidadora? Bueno, esto es complicado, porque al final es muy grande, es todo un sistema y como poquito, granito a granito, cambias un sistema que lleva perpetuándose desde siglos. O sea, la varita mágica, ojalá la tuviéramos, no la tenemos, pero bueno. Yo soy fielmente, vamos, lo hemos comentado antes, yo soy activista de la cotidianidad y yo soy fielmente creadora, vamos, creo en las pequeñas acciones dentro de la cotidianidad y más desde que estoy en Segovia. O sea, bueno, yo soy segoviana, me fui, volví, pero sí que es verdad que desde que volví me he dado cuenta que en Segovia lo que funciona es la cotidianidad, ¿no? Las acciones cotidianas que vamos cambiando poco a poco, la forma de relacionarnos, ¿no? Lo que decía antes, pues a lo mejor antes de juzgar, antes de chismorrear, de hablar de no sé quién, ¿no? Pararnos a pensar que quien tenemos enfrente o de quien hablamos, que es una persona que está pasando por sus propios procesos igual que nosotras y que, bueno, pues darle esa oportunidad de no juicio. Y dentro de ese no juicio, entender el grosso del patriarcado, ¿no? Que muchas veces como que se juzga a las mujeres por sufrir determinadas violencias machistas o continuar sufriéndolas, o por permitir, pues yo qué sé, eso, por ejemplo, que su marido no haga las tareas del hogar y pues ¿por qué se está permitiendo eso? Bueno, primero, a través de esa cotidianidad de me voy a cuidar a mí, o sea, si somos mujeres, empezar a ponernos en el centro, creo que también rompe bastante con ese estereotipo y rol de género, porque no estamos acostumbradas a cuidarnos y a que nos cuiden, ¿no? Primero autocuidado y también dejarnos cuidar. Nosotras desde la asociación creemos que los cuidados son muy importantes, los autocuidados, y a través de las redes. O sea, los autocuidados desde el individualismo están bien, pero de forma colectiva y comunitaria son aún más potentes. Al final somos seres interdependientes, ¿no? Y esto no se puede olvidar. Entonces, bueno, también romper con el mito de la superwoman, ¿no? De yo puedo con todo, no. La sociedad nos dice que tenemos que poder con todo, pero no pasa nada si no podemos con todo, ¿no? O sea, y es completamente legítimo, y también darnos esos espacios de descanso, de parar, de poner límites para cuidarnos, ¿no? Eso desde la perspectiva de las mujeres. Pero en términos generales, desde la perspectiva de como personas ciudadanas, pues darle esa importancia que tienen a los cuidados repito, de la infancia, de la juventud, de las personas dependientes, pero también del vecino, de la vecina de al lado, ¿no? O sea, que fijarnos más, observar más. Por parte de los hombres, al final es eso, ¿no? Y buscar empatizar con las mujeres que tenemos al lado, observar, preguntarlas, porque muchas veces esas mujeres están hasta arriba de cosas, están estresadas o han sufrido determinadas cuestiones y ni nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque no nos fijamos, no buscamos empatizar, ¿no? Ponerlas desde el mismo nivel que nosotros, ¿no? Y intentar observar qué hacen ellas para cuidar, ¿no? Porque hemos hablado de la doble jornada, pero también tenemos que hablar de la carga mental, que eso no se ve tanto,
se ve cuando se observa, ¿no? Para, yo qué sé, para hacer la comida yo no solo tengo que ponerme a hacer la comida, tengo que pensar la lista de la compra, ir a comprar, luego tengo que pensar qué receta o qué hago, tengo que pensar un montón de cuántas personas van a comer. Toda esa carga mental que implica de 20.000 tareas que hay, pues suele recaer en las mujeres. Ahora, por suerte, los hombres poco a poco se están introduciendo en el trabajo del hogar, pero esa carga mental sigue recayendo en las mujeres. Bueno, pues vamos a buscar romper con eso y que también sean los hombres los que asuman las gestiones del trabajo del hogar y de los cuidados. Y Sofía, ¿qué proyectos de vuestra asociación abordan esta problemática? Bueno, nosotras como hemos dicho, al final, como tenemos una perspectiva feminista a nivel interno, en primer lugar, sí que buscamos mucho el tema de los cuidados. Nuestra forma de cómo hacer las cosas, de relacionarnos entre nosotras, cómo resolvemos los conflictos, bueno, un montón de cosas que implican a nivel interno una entidad y mucho más una entidad donde hay personas que trabajamos. Pues intentamos darle ese componente de cuidados. Nosotras también luego tenemos medidas que mejoran el convenio colectivo, como es la flexibilización horaria, la gestión de los permisos, por ejemplo, el teletrabajo sí que nos facilita bastante y, por ejemplo, nosotras tenemos un permiso que es para llevar al veterinario a nuestro animal de compañía, que al final eso, las que tenemos perro o gato, pues lo agradecemos mucho, la verdad. Y luego a nivel externo, bueno, ya he comentado que todas nuestras actividades suelen tener los cuidados en el centro. Nosotras, por ejemplo, solemos hacer los talleres, pues es por la mañana hasta la 1, intentando que sea por la mañana, porque es en el momento en el que las mujeres suelen estar más disponibles, o los fines de semana y que se traigan al peque. Bueno, al final la forma a la hora de organizar actividades solemos tener mucho en cuenta el tema de la conciliación también. A la hora de ofertar actividades, pues también intentamos incluir todas las diversidades, que también el incluir, bueno, pues esas personas que suelen estar invisibilizadas, pues también es otra forma de cuidar. Y bueno, a la hora de meter ciertos contenidos o comunicarnos, pues hacerlo de manera más cercana y bueno, siempre lo tenemos de forma transversal, tanto en los contenidos como en la metodología. Bueno, tenemos una metodología participativa, vivencial y con un enfoque socioafectivo, entonces eso también hace mucho. Y luego, concretamente, existe un proyecto que es el de tender puentes, que bueno, el tender puentes es muy amplio, tiene muchas líneas, tiene una línea de coeducación, de red de emprendedoras, de mujeres artistas, tiene un montón de cosas. Pero concretamente tenemos un campamento para familias en situación de monomarentalidad, que bueno, lo comenzamos a hacer el año pasado, este año vamos a hacerlo otra vez porque fue un exitazo. Y bueno, en ese campamento se personas participaron. Fueron 13 familias, entonces 13 madres y 13 peques. Sí. Y entonces, bueno, pusimos ahí el centro como... Se crearon muchas redes y alianzas. Al final ellas no están acostumbradas a compartir espacios, ellas y las peques, porque al final las peques pocas veces tienen referencias de otras familias, de otras personas de su misma edad o similar edad que no tengan un padre, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ver a un grupo entero que nadie o prácticamente ninguno tiene padre, pues facilita, normaliza y facilita. Y a ellas les da muchas referencias, incluso claves de, oye, pues tú cómo haces esto y cómo haces lo otro, ¿no? Y entonces... bueno, pues se crearon un espacio, la verdad que muy bonito, bueno, es que se creó un grupo muy bonito, la verdad. Me he traído un comentario que nos pusieron en la evaluación del campamento, que para mí refleja muy bien como tanto lo que se creó en ese momento como lo que existe y lo que viven ellas, ¿no? Que dicen... fueron unos días magníficos. Ahora mi realidad se impone. Siento que en nuestra realidad no es tan fácil ayudarnos entre nosotras a pesar de la intención.
cada una estamos en plan supervivencia y hay poco margen para ayudar a otra familia. Por ello miro con añoranza esos días idílicos, pero a la vez reconfortantes en la data, os llevo en el corazón. Bueno, la data fue el hotel en el que lo hicimos. O sea, para mí es clave que hable ella de supervivencia, porque es tal cual, ¿no? O sea, vivimos en un sistema donde las mujeres estamos constantemente siendo violentadas y ellas, o sea, que refleje que está en plan supervivencia, bueno, pues creo que dice mucho, ¿no? Y luego el recuerdo con la añoranza de esos días idílicos, al final, bueno, nosotras lo que buscábamos fue que tuviesen un respiro. Creo que como tal un respiro hemos valorado que no tuvieron, pero sí que tuvieron un espacio en el que ellas poderse un poco aislar de toda esa sociedad, de toda esa constante presión que sufren y poder compartir y disfrutar de otras mujeres que están, si no es en su misma situación, en una situación similar. Luego, por ejemplo, en este caso, o sea, sí que lo que comentaba antes que me está viniendo, el tema de la diversidad de personas. Nosotras, por ejemplo, este campamento lo hacemos con familias en situación de monomarentalidad, que no familias monomarentales, porque hay un montón de mujeres que a lo mejor oficialmente no son consideradas como familias monomarentales, pero por las circunstancias que sean, ellas consideran que sí que están viviendo esa forma y entonces, pues lógicamente nosotras no vamos a estar cuestionando ni diciendo que no a esa diversidad de familias, ¿no? Entonces, bueno, y luego sí que también tenemos otros proyectos que, pues, por ejemplo, directamente tenemos un taller de cuidados que hablamos del reparto de los tiempos, del mito de la superwoman y demás, y por ejemplo, hacemos empoderamiento digital con los talleres tan simples que son de alfabetización digital, de aprender a usar el móvil. Pues nosotras también le metemos perspectiva de cuidados, empoderamiento digital, que ellas sepan, cojan esa autonomía y sin juzgarse, sin presionarse a sí mismas, que se apoyen mutuamente, de a ver, ¿tú cómo lo haces esto? ¿Cómo se hace? Tal. Bueno, pues todo eso también forma parte de los cuidados que nosotras intentamos aportar y fomentar desde la asociación. ¿Y cuánto duran los campamentos? Pues 5 días. El año pasado intentamos sacar 2 ediciones, al final solo hicimos una y este año vamos a volver a sacar, vamos a intentar hacer una solo porque sí que es verdad que las 2 ediciones es un poco demasiado, pero sí, 5 días, que serían 4 noches. Realmente son 4 días porque empieza a mediodía y termina a mediodía, pero en ese poco tiempo se viven muchas cosas, porque al final son 24 horas, Sí, una convivencia, un montón de actividades. Sí. Pues sí que nos informaréis, como Sí. nos informaréis como en otras ocasiones cuando saquéis adelante la convocatoria para poder difundirlo y hacerlo llegar a todas estas mujeres, porque yo entiendo que aparte de respiro, también es un espacio bastante terapéutico, ¿no? Porque en el momento en el que te ayuda a comprender la situación y que ese problema no parte a lo mejor de ti, todas esas dificultades que tú tienes no parten de tu capacidad de organización o de características personales tuyas, empiezas a, como hablábamos siempre de la perspectiva de género, a entender la realidad de otra manera y a poder adaptarnos mejor a ella, ¿no? Sí, es más, tenemos casos en los que en este campamento hubo varias mujeres que se dieron cuenta de muchas violencias machistas que habían sufrido o estaban sufriendo y bueno, después de eso sí que, bueno, alguna fue a denunciar, otras fueron a terapia. Dentro del campamento hicimos un taller de arteterapia, tuvimos un taller de autocuidados, entonces sí, tuvimos también estos momentos de terapia, pero sobre todo el tejer redes y alianzas entre ellas, que bueno, es un grupo que hasta ahora sigue dinámico y siguen en contacto y piensan, aparte del campamento, piensan irse un grupo también de viaje juntas, o sea que... Eso es sobre crear redes. Bueno, a mí sí que me gustaría, antes de acabar, decir 4 cositas que me he ido apuntando y que me han parecido muy interesantes. Y es que, bueno, como todo lo que tiene que ver con la igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad no es una opción ideológica, sino que además es ley.
y es obligatorio que la cumplamos, ¿no? Entonces, porque sí que es verdad que es importante que los hombres, que en el camino de la igualdad haya una bidirección, ¿no? de hombres y mujeres acercándose al mismo punto intermedio, que ahí es donde podemos decir que cristaliza la igualdad, ¿no? Y que es la corresponsabilidad. Pero no es suficiente, porque es necesario e imprescindible pues, que las instituciones y las empresas asuman su parte, que es facilitar y es que conseguir que esa normativa, esa legislación se cumpla. Hablabas tú antes de estadísticas y de informes. Dice el Instituto Europeo para la Igualdad de Género en sus informes del índice de igualdad que tardaremos 3 generaciones a este paso en conseguir la igualdad. Y eso va directamente, repercute directamente a los intereses del medio rural por todas estas cosas que estamos diciendo, porque la falta de incorporación de las mujeres a todos los ámbitos sociales al 100% repercute, ¿no? en el desarrollo y perjudica el desarrollo y el progreso social. Entonces, creo que no es una opción, sino que realmente es una pérdida de capital importante que no podemos permitirnos. También me has dicho también una cosa importante que me ha parecido, que es que las crisis sociales y económicas repercuten directamente a los intereses que tienen que ver con las mujeres, a las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres, y eso es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque luego cuando se normaliza más la situación vemos que las políticas no cogen el mismo ritmo. Entonces siempre las políticas que afectan a las mujeres siempre repercuten. Y otra cosita es que también ha salido por aquí, que es educar en el cuidado, es incidir directamente sobre la violencia machista, porque es el antídoto, el cuidado es el antídoto. Y una cosa interesante que sí que me gustaría decir es que, aparte de toda esa visión vuestra como asociación del medio rural, es importante destacar que en nuestro estudio que hicimos el año pasado sobre el trabajo y la vida en el pueblo de las mujeres rurales, sí que la conclusión última es que las mujeres rurales segovianas, por sus condiciones sociales y de trabajo, se encuentran en situación de desigualdad con respecto a las mujeres de las ciudades. Por lo tanto, eso es una problemática que tenemos que tener siempre presente y poner todos los medios a nuestro alcance para poder reducir esa brecha e incorporar a las mujeres en todos los ámbitos. Esas son las cosas que me venían a mí resonando un poco. Yo no sé si queréis decir alguna cosa más. Creo que hay una pregunta o un comentario, estoy leyendo. Aunque creo que no la vemos del todo. A mí Vale. Muchas gracias, Sofía, por la charla y por las experiencias. Ha sido interesantísimo. Me quedo con el concepto amplio de cuidados, que pretende abordar todo tipo de relaciones, incluidas las laborales y comunitarias. ¿Hay alguna reflexión que quieras compartir sobre cómo incorporar el cuidado a las empresas? Bueno, yo soy mucho de la parte de sensibilización, entonces yo diría que es muchísima sensibilización. A ver, los planes de igualdad... Porque muchas veces la sensibilización sí. No nos llega porque no estamos formadas, porque nos faltan conceptos y nos faltan argumentos, ¿no? Sí, completamente. Los planes de igualdad son una herramienta muy útil porque al final se hace un diagnóstico detallado de cada empresa, y desde esos detalles de que sé exactamente lo que pasa dentro de mi empresa se pueden hacer medidas concretas, pero bueno, en términos generales, sí, la sensibilización y la formación. O sea, nosotras, por ejemplo, sí que ofertamos también formaciones y sí que es verdad que normalmente las empresas demandan más sensibilización a la plantilla que formación como tal, por lo menos a nosotras, pero sí, claramente, o sea, no podemos pretender o marcarnos un objetivo que ni siquiera entendemos, ¿no? Eso O sea, yo que he estado trabajando en negociaciones de planes de igualdad, muchas veces la parte
de la representación de la empresa pues no sabe ni, ya no los conceptos, ¿no? Sino esa realidad, ese sistema o de dónde sale todo de qué es lo que hemos estado hablando, no se entiende porque no existen esos conocimientos. O sea, yo en unas jornadas que hice, pues sí que es verdad que hubo una, es que no me acuerdo quién lo dijo, pero me gustó mucho, que es que para estar sensibilizado no vale simplemente con decir, vale, voy a ser sensible sobre esto, sino que te tienes que formar porque vemos que, o sea, estamos hablando muchas veces de igualdad, desigualdad, violencias machistas y demás, pero es que es un tema muy complejo, muy amplio, que bueno, las que estamos especializadas en el tema del género, pues somos conscientes de ello porque, bueno, en el momento en el que hay economía feminista, luego desde la perspectiva jurídica, luego desde la perspectiva de la salud, desde la perspectiva de la educación, bueno, pues todo eso viene de que es un tema muy complejo, ¿no? Y hay que entender mínimamente. Mucho más importante de lo que parece y de lo que interesa darle la importancia también. Sí, sí, también. Muy bien, Sofía. Pues no tenemos más tiempo para más preguntas, pero si se queda algo en el tintero, pues por correo electrónico lo resolvemos, como siempre. Yo quería darte las gracias por venir, que ha sido un placer para nosotros tenerte aquí, conocer vuestros proyectos y conoceros un poquito más de cerca a la Asociación Otro Tiempo, ¿no? Que ahora que siempre nos vemos así en telemático porque facilita mucho, pero es verdad que estos espacios de encuentro pues enriquecen mucho más, así que esperamos poderte ver en la siguiente Asamblea General Ordinaria, porque ya hemos recuperado la presencialidad, así que muchas gracias. Efectivamente, no, dar las gracias también a Sofía y bueno, pues después de esta interesante cápsula que yo creo que ha puesto sobre la mesa cuestiones que compartimos y que tenéis sobre las que tenemos que profundizar, pues nada, nos seguimos viendo en la actividad del Consejo y seguimos avanzando hacia la igualdad. A reducir las generaciones, si se puede. A recortar generaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.